Ah, Dos. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Somos los dos estudiantes que vamos a realizar el resumen sobre el trabajo, el capítulo 1 y el capítulo 2. Eh, Somos Cristian Vázquez y Giovanni Jiménez. Bueno, el primer capítulo habla sobre el oficio del abogado litigante. Existe un mundo jurídico, una pirámide en cuanto al trabajo u oficio de los abogados, y según el cual creo yo se valora o se tiene valor un abogado, o es bien visto o mejor visto según ascienda esta pirámide. En la base nos dice que se encuentran los abogados que hacen trámites, que hacen papeleo, que crean derechos para las personas. Básicamente unos abogados que se dedican a hacer trámites y papeleos o a crear papeles jurídicos para las personas. En un segundo plano están los abogados que son expertos o entienden en una mejor manera el lenguaje jurídico, y saben cómo interpretarlo. Cuando la interpretación no es suficiente y de una de las partes no se entiende o no está de acuerdo, siempre llegan a un juicio o se van a un proceso judicial. También nos dice que dentro del papel del abogado litigante es ser un mediador. Muchos de los abogados litigantes se dedican a ser mediadores y otros son solo mediadores. En el capítulo 1 nos habla sobre un ejemplo de unas personas que trata de que una empresa le vendió a otra empresa unas varillas de latón, pero al momento de entregar, estas varillas no eran de latón, sino eran de aluminio, pero cosa que el cliente nunca pidió. Entonces, la persona, la empresa que vendió, manifestaba que no, que el cliente sí pidió ese tipo de varillas en ese material. Entonces se vino un caso en el cual el abogado litigante de la parte del comprador nunca hizo su trabajo y obtuvo un veredicto favorable para el vendedor, para la empresa vendedora, porque indagó, nunca indagó en el de que las cosas pasaron así. Por ejemplo, decían que no, que la empresa que vendía llamó al cliente una determinada fecha para decirle que se va a cambiar de latón a aluminio, y cosa que había, o sea, existía la llamada que era de una duración de unos 20 minutos. Entonces, el jurado prácticamente podía deducir que sí hubo esa llamada y que se dio el cambio en el contrato para que entregara otro tipo de varillas, pero el abogado litigante de la parte del cliente nunca investigó realmente por qué fue la llamada, dónde fue la llamada, cómo fue la llamada. En un caso hipotético, prácticamente la empresa que vendió ganó el caso, pero en otro caso hipotético también manifestaba el libro que, de ser así, que el abogado litigante llegara al fondo del proceso, podría haber sido que la empresa la persona encargada que fue a hacer la venta de este tipo de varillas, llegó a la otra empresa y le recibió la secretaria, y que pudo haber sido que esta persona se enamoró de la secretaria y que esa llamada posteriormente había sido para hablar con la secretaria y no con el cliente. Se manifestó esto, un posible caso también hipotético. Entonces, de acuerdo a esto, podría revertirse el caso, y salir en esta vez favorable para el cliente, siempre y cuando el abogado haga su trabajo de verdaderamente como debe ser. También hablaba el libro de un caso antiguo de Mary Catherine Hampton, donde fue acusada por dos delitos de asesinato, por el cual su expareja fue el que la denunció y dijo que la persona había matado a dos personas, y la llevaron presa y la condenaron de por vida. Pero posteriormente se investigó una persona que llegó, indagó sobre el caso, pudo llegar a evidenciar que la persona, Mary Catherine Hampton, esa época que asesinó a las personas, que supuestamente asesinó a las personas, estaba presa, mas no estaba en la calle. Y era fácil de determinar que ella, o de confirmar que ella estaba presa, porque había un registro, y, y los papeles indicaban que ella estaba en una cárcel. Entonces, este capítulo nos muestra que si somos unos profesionales conformistas y básicos, y sobre todo sin principios y valores, solo haremos por nuestros clientes
lo que esté a la vista, más no tratar de llegar al fondo del asunto y así poder entregar un trabajo más comprometido y acorde a la ley, como es nuestro compromiso con los profesionales de la ley. También saqué 5 preguntas de este trabajo del capítulo 1. La primera pregunta es, ¿cómo se llega a ser un abogado litigante? Dice que para llegar a ser un abogado litigante es necesario tener un conocimiento profundo del derecho y debe estar al día en las normas y la jurisprudencia necesaria para poder identificar los casos. Es fundamental tener la agilidad para crear estrategias que te permitan salir vencedor ante cualquier situación legal. La oratoria y la argumentación es fundamental también para el desenvolvimiento en las audiencias y frente al juez. Yo creo que diría que es lo más importante un abogado litigante que sepa desenvolverse ante un juez y en un proceso judicial. La siguiente pregunta es, ¿por qué en Estados Unidos los abogados o las partes prefieren llegar a un acuerdo extrajudicial? Muchas de las veces en Estados Unidos dice que prefieren llegar a un acuerdo extrajudicial de los juicios porque son demorados y largos los juicios, pero sobre todo son muy costosos, puede llegar a tener un costo de cientos de miles o a veces muchísimo más. En los acuerdos muchas veces de los demandados llegan a pagar menos de lo que un jurado o un juez les impondría, la indemnización. Entonces a veces es preferible para ellos los acuerdos extrajudiciales. Estos llegan en cualquier momento, puede ser al principio, en la mitad o al final del caso. ¿Cómo escogen al jurado en un proceso de juicio? Dice que en un proceso de juicio se escoge a un jurado que es un proceso muy meticuloso porque puede salir sorteado cualquier ciudadano de los Estados Unidos, puede ser cualquier persona, los jueces siempre también entrevistan a las partes, los jueces y las partes de los abogados entrevistan a las personas que salieron sorteados para verificar que no tengan vínculos o tengan algún interés dentro del proceso y también para evaluar su imparcialidad y su capacidad como personas de bien. ¿Qué es una deposición? Esta palabra me llamó mucho la atención también. Dice que una deposición es una declaración de cualquiera de las partes en presencia de un abogado y una secretaria la cual escribe todo lo que se pregunta o lo que pasa dentro de la audiencia. Los abogados de las partes están presentes, el abogado de la parte contraria hace preguntas a la persona en cuestión y la secretaria escribe todo lo que pase y ella tiene un registro de todo para que posteriormente todo lo que él haya dicho esta vez no se contradiga en un futuro o puede muchas de las veces servir a sacar información para que ellos vayan y determinen que pueden ser mejor no llegar a un juicio, sino llegar a un acuerdo extrajudicial. Una deposición prácticamente es una cita con las partes para recabar información de las partes. Un abogado litigante te asegura que se haga justicia como lo manifiesta el libro. Si es que el abogado es un verdadero abogado litigante apegado a las leyes, a las normas, con principios y valores, va a hacer justicia siempre y cuando haga su trabajo. Por lo general, un abogado litigante, si es bueno, hace su trabajo. Es posible que se haga justicia siempre y cuando el abogado sea como lo manifiesta el libro, como ya lo había manifestado antes. Una conclusión a todo esto sería, podría decir que todos los abogados son importantes, ya sea que estén en la base de la pirámide o en la cima de la pirámide. Ser un abogado litigante implica mucha disciplina, tener una oratoria y una argumentación muy bien formada y muy profunda, bien desarrollada. Ser audaz e inteligente te llevará a ser diferente a los demás y sobre todo tener conocimiento extraordinario del derecho. Ese es, creo, lo más importante que debería ser un abogado, tener el conocimiento extraordinario del derecho que te asegura que vas a hacer justicia para los clientes que tengas en el futuro. Gracias. Ahora va mi compañero a exponer la segunda parte del trabajo. Claro que sí. A mí me tocó lo que es en este caso el capítulo 2, que se llama ¿qué clase de persona es el abogado litigante? En este caso, el autor Bailey reflexiona sobre algunas cualidades y características que definen a un abogado litigante exitoso. Él mencionaba que la principal característica que debería tener el abogado debería ser la personalidad, saber manejar la presión. En este caso, él ponía un ejemplo de un caso de agresión, de preguntarle al testigo cómo fue que él, si vio exactamente cómo, si le cortó la oreja o cómo perdió la oreja. El testigo indicó que no.
y él decía que hay que saber ese momento donde nosotros queremos llegar al juzgado y qué queremos hacer entender al jurado y el objetivo de este. Es así que él hace una segunda pregunta y dice, entonces, ¿cómo se dio en cuenta? Y él hace referencia a que él vio cuando escupió la oreja. Entonces, eso está mal. Nosotros como abogados debemos tener una fuerte personalidad, la capacidad de resistir en temas de presión, que es al momento que nosotros vamos a litigar y vamos a hacer el día a día que se va a manejar esto. Asimismo, el autor destacaba en su libro lo que es la empatía y la comprensión no solamente con los clientes, sino también en este caso con el jurado y también con los testigos. Él nos indicaba en el capítulo 2 que todo tiene que ser como el ajedrez. Nosotros debemos tener que pensar estratégicamente en la jugada, sabernos adaptar a las diferentes situaciones que nos da la contraparte o el tribunal y sobre todo nos indicaba que debemos tener una gran facilidad de comunicación y de expresión, porque esto de aquí va a ser una herramienta que nos va a ayudar a nosotros como profesionales al momento de litigar en audiencia. Asimismo, indicaba que lo que es muy importante es la ética y la moral. El autor, en este caso, discute la importancia de mantener altos estándares de ética en la práctica legal a pesar de que nosotros como abogados, como futuros abogados, va a existir bastantes tentaciones que pueden surgir en el transcurso de nuestra vida profesional, pero nos indicaba que la moralidad del abogado litigante es fundamental para ganarse, en este caso, la confianza de los clientes y también el tema del jurado, que es lo más importante para la decisión. Asimismo, nos hablaba que una de las características fundamentales es la defensa. El autor Bailey subrayaba en el segundo capítulo que el abogado litigante debe tener una pasión por defender a sus clientes y en sí también por el proceso judicial, por las diferentes etapas que se maneje, que nosotros como abogados debemos saber. Asimismo, uno de los puntos finales que consideré en el segundo capítulo son los desafíos que tenemos nosotros como profesión, como abogados donde decía que vamos a tener desafíos psicológicos y emocionales que enfrentaremos como abogados, incluyendo lo que es el estrés y la presión en el juicio. Pero con todas las características que él nos daba, nos ayudaba con su experiencia personal y con los casos reales que ilustraban como que los puntos más llamativos para que sea más útil para nosotros. En este caso, yo también utilicé y pude destacar 5 preguntas que me llamaron mucho la atención del capítulo 2 que fueron, la primera sería cuál es la característica o qué características personales Bailey considera esenciales para un abogado litigante. En este caso, pienso que la principal característica que Bailey considera que un abogado litigante debe tener es una fuerte personalidad, resistir ante la presión, tener empatía y la pasión por la justicia. Estas características nos ayudan a nosotros como abogados conectar con lo que es el jurado, con lo que es el cliente y también con lo que es el testigo, para que podamos tener una decisión favorable en el caso que vayamos a defender. La segunda pregunta es, ¿qué habilidades de comunicación destaca Bailey como fundamentales para el éxito de la defensa legal? En este caso, en el segundo capítulo, Bailey nos indicaba que enfatiza la importancia de la comunicación. Debemos manejar una oratoria muy buena, asimismo como la escritura. La capacidad, él nos indicaba de argumentar de manera clara y sobre todo influir a la decisión o a lo que nosotros queremos llegar, a qué queremos probar y qué queremos justificar con la prueba. Presentar en este caso una teoría del caso sólida y, y apoyar los puntos fuertes.
siempre en audiencia tener el punto fuerte y nosotros apoyarnos de eso y guiarnos de eso para llegar a una decisión que esperamos. La tercera pregunta era cómo aborda el autor la importancia de la ética en la práctica del derecho. En este caso, Bailey subraya que mantener, mientras más altos los índices de ética, es fundamental para ganar la confianza del cliente y del jurado. A pesar como ya indiqué, en nuestra vida profesional como abogados, vamos a caer en muchas tentaciones, pero nosotros como abogados debemos actuar con integridad y responsabilidad en lo que vayamos a hacer en nuestra vida profesional. La cuarta pregunta que puede destacar en este caso sería: ¿qué desafíos emocionales y psicológicos menciona Bailey que enfrentarían los abogados litigantes durante nuestra carrera? En este caso, él menciona dos en este capítulo que son muy importantes, que es el estrés y la presión. En este caso, que conllevan a representar clientes en situaciones críticas. Además de nosotros como abogados, experimentar el desgaste emocional de las consecuencias que llevan manejar algunos casos, pero siempre centrándonos en la responsabilidad, en manejar este estrés de la mejor manera para llegar a tener el resultado esperado. La quinta pregunta que pude destacar del capítulo 2 es de qué manera la pasión por la defensa influye en la efectividad de un abogado litigante. En este caso, según el autor Bailey, nos manifestaba que la pasión por la defensa es fundamental para un abogado litigante, ya que nosotros como abogados nos va a motivar inalcanzablemente luchar por el interés de los clientes. Esta pasión no solamente se va a ir mejorando cada vez que vayamos haciéndolo, sino también que vamos a ir superándonos y esforzándonos en cada caso. Esto de aquí nos va a ayudar a inspirar confianza y credibilidad ante el juzgado. Eh, como conclusión, en este caso, el capítulo 2 nos ofrece una profunda reflexión sobre las características y habilidades que definen a un abogado litigante para que pueda ser en este caso exitoso. Nos indicaba que subrayaba la personalidad fuerte que debe tener, las habilidades de comunicación que deben ser muy firmes y comprometidas con lo que vamos a hacer. El autor hacía una comparativa con el ajedrez, donde nos decía que nosotros debemos actuar estratégicamente, igual que el ajedrez. E igualmente, Bailey manifestaba que vamos a tener un montón de desafíos emocionales, pero que en este caso el compromiso con la justicia y la integridad que nosotros tenemos con nuestros clientes nos pueda llevar a un mejor resultado. Asimismo, él hablaba sobre que es esencial comprender la responsabilidad y la dedicación que vamos a tener en la práctica como abogados litigantes, que es muy importante para nuestra vida profesional. Eso sería todo. Muchas gracias.